Era una noche fría de otoño cuando Clara se despertó sobresaltada. El viento susurraba contra las ventanas de su pequeño apartamento, pero no fue eso lo que la sacó del sueño. En el silencio de la habitación, el leve tic-tac de un reloj resonaba con una insistencia imposible de ignorar. Miró el reloj en su mesa de noche. Era el mismo desde hacía años, un regalo de su abuela antes de fallecer. El reloj, de apariencia antigua, tenía un péndulo que oscilaba lenta y serenamente. Clara se sentó en la cama, y por un momento sintió que el tiempo mismo la observaba desde aquella esfera. No era la primera vez que se despertaba así, en la oscuridad de la noche, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero esta vez fue distinto. Esta vez el tic-tac parecía más fuerte, más nítido. Y de repente un murmullo se deslizó en la habitación. Te estás quedando sin tiempo. Clara se quedó inmóvil. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz, pero no había nadie más en la habitación. El reloj seguía sonando con regularidad, pero el susurro había sido claro, como si una presencia invisible hubiera hablado directamente a su oído. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el escalofrío en su nuca le decía lo contrario. Los días siguientes no hicieron más que empeorar su sensación de inquietud. El murmullo del reloj la seguía a todas partes, su eco permanecía en su mente incluso cuando no estaba en la habitación. Te estás quedando sin tiempo. No importaba qué estuviera haciendo, la voz siempre estaba allí, recordándole la realidad que había intentado ignorar durante tanto tiempo. El tiempo se escurría entre sus dedos, y sus sueños, sus metas, estaban tan lejanos como el horizonte. Clara había dejado pasar muchas oportunidades en su vida. Siempre había una razón, una excusa: no es el momento adecuado, no estoy lista, quizá mañana. Pero ahora, el mañana parecía una promesa que nunca llegaría. El problema. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano, Clara vio a un grupo de jóvenes reír y disfrutar. Les envidió la despreocupación, esa sensación de tener toda la vida por delante. Ella había sido así una vez. Ahora, con 35 años, se sentía atrapada en una rutina que nunca había elegido realmente. El trabajo que odiaba, las relaciones fallidas, los proyectos abandonados. Todo se sentía como un peso insoportable y cada vez que intentaba cambiar su situación, el miedo al fracaso la paralizaba. El susurro del reloj la atormentaba incluso en sus sueños. A menudo soñaba con un enorme reloj de péndulo que colgaba en un cielo oscuro, cada tic-tac resonando como un latido implacable. En esos sueños el reloj avanzaba hacia ella, amenazando con aplastarla bajo el peso del tiempo perdido. Se despertaba sudando frío, incapaz de sacudirse la sensación de urgencia. Una noche el susurro fue más fuerte que nunca. El tiempo no espera, dijo la voz, y esta vez, Clara no pudo ignorarlo más. Desesperada, se levantó y salió de su apartamento sin rumbo fijo, caminando por las calles vacías. El viento silbaba entre los edificios, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Llegó a un puente que cruzaba el río. Se detuvo en el borde, mirando las aguas oscuras y turbulentas. Por un momento pensó en lo fácil que sería dejarse caer, acabar con todo, poner fin a esa sensación opresiva de estar corriendo contra el tiempo. Pero algo dentro de ella, una chispa que aún quedaba de su antiguo yo, se resistió. No es el final, susurró otra voz, esta vez desde su propio interior. La solución. Fue entonces cuando comprendió algo fundamental. El tiempo no era su enemigo. Era su aliado. El susurro que la había perseguido durante días no era una amenaza, sino un recordatorio: aún tenía tiempo, pero no podía seguir desperdiciándolo. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo, el miedo al fracaso, al rechazo, era solo una ilusión. No era el tiempo el que la estaba atrapando, era ella misma. Con renovada determinación, Clara decidió que ya no permitiría que el miedo dirigiera su vida.
Dejó su trabajo al día siguiente. Llamó a viejos amigos con los que había perdido contacto. Retomó los proyectos que había dejado a medias, las pasiones que había abandonado por falta de tiempo. Cada día el susurro del reloj se hacía más suave, hasta que finalmente desapareció. Ahora, Clara no veía el tic-tac del reloj como una amenaza, sino como una melodía que la impulsaba a seguir adelante. Había aprendido que el tiempo, aunque limitado, era suficiente si se usaba con sabiduría. Ya no dudaba de sus decisiones, porque entendía que cada día era una nueva oportunidad para crear algo significativo, para vivir plenamente. Suscríbete, comenta, dale me gusta.